la idea de esta parte del curso es mirar funciones en varias variables, porque eso al final está muy relacionado pues, con la economía o las ciencias económicas en general, porque lo que se busca es eh, analizar el comportamiento de la producción. Entonces, en la producción, si la vemos como una función, generalmente se cogen varios insumos para producir un solo bien. Entonces, esa es como la, la razón por la que se estudian funciones en varias variables. ¿Sí? Bueno, sí, la presentación y el material del curso lo voy a subir el material del segundo corte lo voy a subir al Classroom en el transcurso del día, ¿vale? Listo. Entonces, eh, como les iba diciendo, entonces vamos a ver la parte de cálculo vectorial, ¿listo? Entonces, empezamos. Bueno, miremos el programa para esta segunda parte. Entonces, vamos a ver campos escalares, lo que son curvas de niveles, funciones afines y formas cuadráticas y cómo clasificar las formas cuadráticas. Eso va a ser importante por varias razones y ahí vamos a utilizar otra vez álgebra lineal. Luego vamos a ver límites y derivadas y pues digamos interpretaciones y teoremas asociados a las derivadas y por último vamos a ver conjuntos convexos que si bien no hace parte del cálculo en varias variables como tal, sí es necesario y pues vamos a verlo en este corte, ¿listo? Entonces empezamos con campos escalares. Entonces, primero tenemos la definición. Esta definición ya ustedes deben estar familiarizados con ella, es la definición de función. Entonces, ¿qué dice? Que sean A y B conjuntos no vacíos y tenemos una función f de A en B, que la podemos denotar f del conjunto A en el conjunto B. Eh, es una regla que asigna a cada elemento del conjunto A un único elemento en el conjunto B y se denota al elemento y igual a f de x, una función de x. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que los que ustedes han visto hasta el momento, tanto A como B, son conjuntos o subconjuntos de los reales, es decir, o son los reales o un subconjunto. Por ejemplo, si estaban sacando raíz cuadrada, entonces A son los reales positivos porque solo le podemos sacar raíz cuadrada a los reales positivos y B son todos los reales eh, porque pues puede ser raíz positiva o raíz negativa. ¿Listo? Entonces, eh, digamos, ustedes ya están familiarizados con el tema de función, ¿cierto? Pero ahora lo que vamos a ver nosotros son otros tipos de funciones. Entonces, como les decía, ustedes están familiarizados con las funciones reales, que son funciones que van de un subconjunto de los reales en los reales. Nosotros vamos a ver otros tipos. Tenemos una función vectorial que va de los reales a vectores de tamaño de Rn significa los reales en vectores en los reales, ¿listo? Y el tamaño del vector está dado por Sn, ¿listo? Entonces, Rn son vectores de tamaño n. Entonces, vamos de los reales a vectores de tamaño n. Obviamente esto de n es para decirlo en general, pero pues para cada función vamos a tener un caso específico. Por ejemplo, si tenemos, perdón, esto es del otro curso. Listo. Entonces, si tenemos una función de esta manera,
Esa función va de R a R qué. A R3, ¿cierto? Entonces, de un número obtenemos un vector de tres variables. En este caso, una de las tres variables son la primera x, la segunda x al cuadrado y la tercera x al cubo. ¿Sí? Entonces, eso sería una función vectorial. Entonces, que va de obtenemos un número, tenemos un número y de ese número obtenemos un vector. ¿Listo? Tenemos un campo escalar, que es en las que nos vamos a concentrar más en este curso, y es que partimos de un vector y obtenemos un solo número. Eso lo asociamos, compartimos de de una cantidad, una canasta de insumos y obtenemos un solo producto. Sí, esa es como la analogía que se hace ahí, ¿vale? Y tenemos también un campo vectorial, que es, partimos de un vector y obtenemos un vector de un tamaño distinto o del mismo tamaño, ¿vale? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos esto, tenemos, listo. Entonces, F, ¿qué sería? Correcto, sería una función vectorial, ¿cierto? No, no mentiras, sería un campo vectorial, ¿sí? Miren acá. Un campo vectorial, ¿por qué? Porque partimos de un vector de Rn, en este caso sería r al cuadrado, y llegamos a un vector en R4, ¿sí? Miren, partimos de un vector y llegamos a otro vector, ¿listo? Entonces es un campo vectorial, ¿listo? ¿Qué sería? Entonces creámoslo acá, ¿listo? Voy a dejar que revisen esto de nuevo, ¿listo? ¿Qué sería entonces G? Una función real, ¿cierto? ¿Qué sería H? Correcto, un campo escalar. ¿Listo? Y por último, ¿qué sería K? Una función vectorial, ¿cierto? Bueno, en el curso nos vamos a concentrar es en este tipo, en los campos escalares. ¿Listo?
Entonces, eh, vamos a ver unos ejemplos de campos escalares, porque nosotros trabajamos con ellos constantemente. Las personas, por decirlo así, trabajan con campos escalares, pero sin definirlos como tal, o sea, sin decir propiamente que es un campo escalar, pero al final lo son. Por ejemplo, la suma es un campo escalar. En la suma partimos de dos números y obtenemos un solo número, que es la suma de ellos, ¿cierto? Entonces lo que estamos haciendo es aplicarle esta función, fxy es igual a x más y, ¿sí? Entonces si vamos a sumar 2 más 2, tenemos el vector 2,2 y le aplicamos esta función, 2 más 2 daría 4, ¿cierto? La multiplicación igualmente es un campo escalar. De hecho, todas las operaciones que son así binarias entre dos números y obtenemos uno solo, pues son campos escalares, ¿cierto? Eh, el promedio aritmético es entonces también un campo escalar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjense que en el promedio tomamos una cantidad de variables dada. Esa cantidad de variables, pues, o esa cantidad de datos, nos dicen el tamaño del vector, ¿sí? Entonces, si vamos a sacar el promedio entre las notas del curso, por ejemplo, que son 6 quizzes, entonces sería R6. Si voy a sacar el promedio de la nota de ustedes, que son como 50 y pico, entonces sería R50 y tantas. Y obtengo al final un solo número. Ustedes obtienen un solo promedio de sus notas o yo obtengo un solo promedio para el curso, ¿cierto? Entonces ahí vemos que el promedio aritmético es también un campo escalar, ¿sí? ¿Claros los ejemplos de campo escalar? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Si la suma, pues obviamente es binaria y tenemos como resultado un resultado concreto, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con la resta? O sea, tener un campo escalar con la resta. Sí, sí, también. Estos eran algunos ejemplos, pero hay muchos más. La división y la Ah, resta también lo son. yo pensé que era solamente eso. No, no, no. Hay muchos ejemplos, ¿vale? Digamos, la potenciación también es un campo escalar. Sería este campo, fíjense. Eh, ¿Sí? Ese es otro campo escalar. ¿Por qué? Porque tenemos un vector y obtenemos un solo número. ¿Sí? Si, digamos, evaluamos esta función en 1,2, lo que obtenemos es igual a 1 al cuadrado, es decir, 1. Y obtenemos un solo número de un vector de dos números. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a ver otros ejemplos. ¿Listo? También, digamos, si tenemos, bueno, no se les olvide que el campo escalar parte de un subconjunto de Rn, es decir, no necesitamos tener todos los vectores de Rn con todas las posibles combinaciones de números, podemos restringir ese dominio. Entonces, por ejemplo, si lo restringimos de esta manera, hacemos que A sea igual al conjunto con 0,0 y 1,0. Esto es un subconjunto de R al cuadrado. Entonces podemos definir una función para estas dos variables. Entonces podemos definirla de esta manera. Va de A en R, ¿cierto? Entonces a cada vector en A le asignamos un número en R, ¿cierto? Y la regla sería esta. A 0,0 le asignamos 0 y a 1,0 le asignamos 1. Entonces esto es una función, ¿sí? Una función de un subconjunto de R cuadrado a, eh, a los reales, ¿sí? Viéndolo, digamos, en una representación gráfica, tendríamos que partimos de x, y. ¿Dónde estaría el punto 0, 0? ¿Dónde estaría ubicado ese vector ahí en el plano? En el origen, ¿cierto?
¿Y dónde estaría ubicado el punto 1, 0? El punto 1, 0, ¿dónde estaría ubicado? En el eje X, ¿cierto? Aquí al ladito del 0, en el 1. Y entonces el conjunto de llegada pues son los reales. Y sería, este llega al punto 0 y este llega al 1, ¿cierto? Entonces esa es la representación gráfica de esa función, ¿vale? De aquí viene como la representación que ya vamos a ver para por lo menos de r cuadrado a r, que va a ser, partimos del plano de xy y llegamos a un tercer eje. Entonces se hace de esta manera. Este es x, este es y y llegamos a uno de estos valores. Por ejemplo, partimos de un punto que esté aquí y llegamos a uno que está aquí arriba. ¿Listo? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, cuando veamos curvas de nivel. ¿Listo? La línea a la derecha, fíjense que esto es, o sea, aquí están los reales y aquí están los reales, ¿cierto? Entonces, este plano lo que representa es los reales al cuadrado, ¿sí? Un plano cartesiano de los reales por los reales. Pero como el conjunto de llegada es solo los reales, pues llegan a una línea donde están los reales. ¿Listo? Entonces ese es el conjunto de llegada, ¿vale? Profe, una pregunta. Sí. Llega al caso de que los valores que nos den sean negativos, entonces esa línea de los reales tendría que ser al lado izquierdo. No, 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 pues de aquí abajo están los negativos. Ah, ok. Para allá van los negativos, para allá van los positivos, Ah, ¿vale? listo. Gracias. Listo. Vale. Entonces, bueno, repasemos entonces qué compone una función. Como se dieron cuenta, una función la compone a, por lo menos a una función escalar la componen, o bueno, una función de cualquier tipo la compone a, que es un subconjunto de Rn para los campos escalares, la compone el conjunto de llegada, que son los reales, y la compone una regla de asignación, que asigna a x, donde x en este caso vamos a decir que x no es un número, sino es un vector. X pertenece a Rn, es un vector de tamaño n, ¿listo? Y a ese vector le asigna un número real, digamos k, ¿sí? Entonces, las tres partes de una función son estas. Esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Todas componen a una sola función, ¿vale? ¿Eso qué nos quiere decir? Que una función está determinada por las tres, es decir, una función que tenga alguna distinta, pues ya no va a ser la misma. Por ejemplo, si nosotros partimos de los reales al cuadrado a los reales y la regla de asignación que hacemos es f de x, y, donde en este caso x y y sí son números, le asignamos x menos y, ¿sí? Y partimos de otra donde a los reales, pero solo a los reales positivos, eso significa este más aquí abajito, que solo los que van a ser vectores con sus números dentro del vector, todos positivos, y el conjunto y la regla de asignación es la misma. Entonces tendríamos que esas funciones son iguales o distintas.
¿Son la misma función o son distintas? Son distintas por su dominio. Exactamente, como tienen el dominio distinto, entonces son funciones distintas. ¿Listo? Entonces, el dominio de este tipo de las funciones es importante. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo determinar el dominio de una función cuando no lo hacen explícito. ¿Por qué? Porque eh, si partimos de un conjunto de Rn en R, donde nos dicen cuál es A, que A sería el dominio, pues digamos ahí es fácil, porque pues ya tenemos el dominio dado. Pero a veces no se puede no especificar ese dominio. Entonces uno asume que ese dominio es todos los números o sí, todas las posibilidades que existen donde se pueda definir la operación que se está haciendo. Por ejemplo, una suma se puede, si ustedes les dicen esta función, f de xy igual a x más y, y no les dicen cuál es el dominio, ustedes pueden asumir que el dominio son todos los reales, todo el conjunto de los reales al cuadrado. ¿Por qué? Porque pues ustedes pueden sumar cualquier par de números, ¿sí? Sin importar qué números sean. Pero es distinto si la función es esta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos sacar el logaritmo de cualquier función, de cualquier número, porque solo está definido para los números mayores que cero, ¿sí? Entonces, gracias, Daniel. Sí, lo que está diciendo Daniel es casi correcto. El conjunto de partida es el dominio. El conjunto de llegada no es el rango, ¿sí? El conjunto de llegada es el codominio, que son todos los reales. El rango es solo a los que efectivamente se llega, ¿sí? Ya vamos a ver eso. O bueno, creo que eso no lo alcanzamos a ver. Pronto lo vemos la otra clase, ¿vale? Y la regla de asignación es la que se llama función. ¿Listo? Tranquilo, Daniel. Gracias por complementar eso ahí en el chat. Estuvo bien. ¿Listo? Entonces, lo que les estaba diciendo, a veces el dominio, digamos, es conocido como el dominio natural de una función, el dominio no especificado, pero que uno sabe que tiene una función, pues puede estar restringido. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, esta función de aquí, ¿qué restricciones podría tener el dominio de esa función? Cero, pero exactamente. X diferente de cero, ¿cierto? No, ahí hay una diferencia. Lo que está diciendo Sergio. Sergio está diciendo los reales menos el cero. No porque es que nosotros, esta no es una función que va de los reales, va de r cuadrado, ¿cierto? Entonces la manera correcta de escribirlo sería así. El dominio de f es igual. El conjunto que contiene a todos los vectores x, y que pertenecen a los reales al cuadrado, que pertenece a R2, ¿sí? Tal que, estos dos puntos significan tal que y lo que significan es que vamos a dar una condición sobre esos vectores, tal que x es distinto de cero. ¿Listo? Entonces, Clara, ¿cómo es la notación para escribir el dominio de una función? Pues no se les olvide que estos son vectores de dos dimensiones. Entonces los vectores de dos dimensiones no pertenecen a R, porque en R solo están los reales.
y un real no es un vector. Esto pertenece a R al cuadrado porque ahí están los vectores de dos dimensiones, ¿sí? Entonces, el número al que está elevado ese R depende de la función. Si digamos en vez de eso tenemos una fx, y, z, pues ahí sería R3, ¿sí? Porque son vectores de 3 elementos, ¿vale? Listo. Entonces, lo que les estaba diciendo, tenemos el dominio y tenemos el dominio y lo podemos expresar de esta manera, ¿vale? Para esta otra que tenemos aquí, cambiémosle el nombre. Acá. Para G, ¿cuál sería el dominio de G? Que son todos los x, y que pertenecen a R cuadrado que cumplen tal que x tiene que ser mayor que 0 y y también tiene que ser mayor que 0. ¿Listo? Entonces, claro cómo se escribe el dominio, y cómo determinarlo. Bueno, lo de determinarlo también se puede notar así, Jesús. Sí, correcto. Es otra manera. ¿Listo? Este dominio es de esta función, de esta de acá. ¿Listo? De G. Por eso le cambié el nombre, para que quedara con el mismo. Aquí es la función G. ¿Listo? Vale. Entonces vamos a ver en la diapositiva. Entonces, ¿cuál sería el dominio de la primera? De esta que aparece. Bueno, les voy a dar las que quieran. Un vector puede ser de cualquier tamaño. Entonces ustedes pueden sacar, pues lo que les decía, el promedio. Ustedes pueden sacar el promedio entre la cantidad de datos que quieran y al final eso es un campo escalar, ¿no? Entonces el tamaño de n puede ser el que ustedes quieran, pero pues para el curso solo vamos a trabajar en general con 2 o 3 por mucho. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cuál sería el dominio para estas funciones? No tienen que escribir la anotación completa en el chat, pueden escribir simplemente pues lo que lo caracteriza. Entonces, para el primero, ¿cuál sería? Sería x, y que pertenezca a los reales al cuadrado y Ujú, además que x sea menor que 0 y y sea mayor que 0. correcto, muy bien. Así sería exactamente. ¿Listo? La segunda, en la segunda, ok. Profe, ahí no se podría decir, por ejemplo, una función por partes, o sea, expresar el rango como una función en partes. Por ejemplo, si x y y son positivos, si x es. Ah, no. X es negativo y y es negativo, ¿no? Exacto. Se necesitan las dos condiciones, tanto que X como Y, o bueno, se necesita que se cumplan alguna de las dos. O X y Y, ambos son positivos al tiempo o ambos son negativos al tiempo, o ambos son cero.
Esa es la otra opción, porque si son cero, no son ni positivos ni negativos y también sirve. No es como en el logaritmo que es. Bueno, listo. Entonces, ¿eso cómo se denotaría? Para la función f de x, y igual a raíz de x por y, ¿cierto? Entonces, el dominio de esta función será igual los x, y que pertenecen a r cuadrado, tal que x, y son mayores que o iguales que cero, o x, y son menores o iguales que cero. Si alguno quiere usar la notación de o, que es esta, puede hacerlo, pero pues si quieren escribirlo con la letra está bien. Se le pone tilde, no porque esa o lleve tilde propiamente, sino es para diferenciarla del cero, para que no se confunda con un cero, ¿listo? Entonces, eh, Profe, estaría mal dejarlo como dice Juan David, como X por Y mayor o igual que cero. O sea, no se podría dejar como así ya. pues en teoría sí, pero va a haber casos donde yo les pregunte como más a fondo eso, porque x por y mayor que cero es algo muy abierto, ¿sí? O sea, no están definiendo todos los casos posibles, en cambio aquí sí se están definiendo todos los casos, ¿vale? Pero pues no estaría mal tampoco, ¿listo? Ok. A ver, me perdí. ¿Qué dijo Julián? ¿Qué es lo de...? Ah, no, Juan David. ¿Qué? Ya. ¿Y qué dijo Julián? Me perdí en lo de Julián. Ah, ya. ¿Por qué x menor que cero? Porque, o sea, x y y al mismo tiempo menores que cero, ¿sí? Para que al multiplicarse se cancele el signo y queden positivos, ¿vale? Listo. Listo. Y la última, ¿cuál sería? Listo. Diana le faltó uno, pero las que puso están correctas. Pero le faltó una característica. X diferente a cero, ¿cierto? Porque pues ese cero también había que se multiplique. Pues entonces si yo les diera más en lugar de esa expresión esta, fíjense que la característica sería la misma. Entonces cuando ustedes tengan un polinomio, lo que deben tratar de hacer es de factorizarlo para encontrar esos valores en los que no está definido. ¿Listo? Vale. Entonces voy a ponerles algunos ejemplos y ya con eso terminamos la clase de hoy. La próxima clase veríamos rango. ¿Vale? Entonces,
¿Listo? El codominio, ese sí no ha variado, y el codominio lo estamos estableciendo así como todos los reales, ¿listo? El codominio es el conjunto a donde puede llegar, pero no el de llegada efectivamente. Es decir, pueden haber elementos del codominio que no tengan una imagen en el dominio, ¿sí? Yo las pueden irlo estudiando en el libro del profesor Monsalve o en cualquier libro de cálculo vectorial, pero yo ya les voy, ya hoy les subo las lecturas con las que pueden ir estudiando, ¿listo? Como en el curso, en el corte anterior, ¿vale? Listo, encuentren esos dominios y las diapositivas y todo, más o menos como todo la misma estructura del corte anterior. Sí, no se preocupen. Listo. Por favor, encuentren esos dominios, ¿vale? O los dominios de esas funciones más bien. Voy a ir escribiéndolo así. Y ya escribimos solo el tal que. ¿Listo? Listo. Eh, la primera que pone Jesús es que X sea mayor que menos Y o Y mayor que menos X. En este caso son equivalentes esas dos expresiones. Si X es mayor que menos Y es mayor que menos X. ¿Listo? Entonces solo con poner alguna de las dos estaría bien. ¿Vale? Yo pondría Y mayor que menos X. Uy, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta manera la podemos graficar. Entonces, si tenemos que Y es mayor que menos X, partimos esto con Y igual a menos X y miramos dónde se comporta que Y sea mayor que menos X. Eso sería en la parte de arriba. Entonces, gráficamente el dominio sería este. ¿Vale? Aquí tenemos a X y aquí tenemos a Y. Los ejes. ¿Vale? Sí, si ponen X más Y estaría bien. ¿Sí? Pero lo que les digo, por ejemplo, si lo que les pido es graficar el dominio, pues queda mucho más sencillo si ponen Y mayor que menos X, porque pueden graficar la recta Y igual a menos X y encontrar la zona donde se cumple, ¿vale? Listo. Para la función G, listo. Entonces, para la función tendríamos que simplemente poner lo que está dentro que sea mayor o igual que cero. La manera en que yo lo haría para graficarlo de manera más sencilla sería esta.
¿sí? Poniéndola de esta manera podemos graficarla. Si sabemos que x al cuadrado es de esta manera, pues ya el cuadrado va a ser de esta manera. Como estamos graficando un conjunto, no tenemos que preocuparnos porque sea una función, es decir, ustedes saben que o toca escribir esta o toca escribir esta si es una función. O sea, o este lado o este lado. Pero en este caso estamos tomando es un conjunto, entonces podemos escribirlo así completo y tendríamos el conjunto de esta manera. Y miremos qué pasa con este punto, con el 0, 0. En el punto 0, 0, sería de esta manera, ¿no? En el punto 0, 0 se cumple esta condición. Miremos, el punto 0, 0 que está dentro de la parábola acostada sería 0 mayor o igual que menos 1 más 0, ¿cierto? En el punto 0, 0. Es decir, 0 si es mayor o igual que menos 1, es decir, si se está cumpliendo. Entonces tendríamos que el dominio para esta función sería todo lo que está dentro de la parábola, ¿vale? Profe, pero yo que sepa, cuando uno le traza líneas verticales, esto no sería una función, por lo tanto tocaría modificar, creo que el dominio, no me acuerdo, bueno, la función, para que se elimine como el reflejo y dejar solamente la parte superior o la inferior, ¿no? Exacto, eso fue lo que yo mencioné anteriormente. Ah, lo Pero siento. lo que pasa es que lo que nosotros estamos graficando en el plano de 2 por 2 no es una función. Lo que nosotros estamos graficando es el dominio de la función, es decir, un conjunto. ¿Sí? Todavía no estamos graficando la función. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, ya no. La próxima clase vamos a tratar de ver cómo se grafica la función. Pero en este momento lo que estamos graficando es el dominio, que es un conjunto, es el conjunto de elementos para los que está definida la función. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Listo. Vale. ¿Tienen los otros dominios? El de H. Listo, ya miramos el de K. Diana, si quieres, tenlo listo para cuando lo pregunte, solo le das enter y lo envías para que sea más rápido. El de H. No olviden que H era x al cuadrado por 3xy. Listo. El de H es mirar en si para esas operaciones que tenemos ahí están definidas, para qué números están definidas. X al cuadrado, empecemos por esa. X al cuadrado, ¿nosotros podemos elevar al cuadrado cualquier número o hay alguna restricción para elevar un número al cuadrado? No, el cuadrado de cero también lo podemos sacar. 0 al cuadrado de cero. Cualquier real, listo. Entonces, esa primera parte no nos presenta problemas. La exponencial, la función exponencial, ¿hay alguna restricción para sacarle la exponencial a un número? ¿No es cierto? Nosotros podemos elevar cualquier número, digo, elevar a cualquier número, ¿cierto? Lo podemos elevar a cualquier número.
entonces el dominio de H sería simplemente este. Ya que no hay restricciones sobre las operaciones que estamos haciendo, el dominio sería los x, y que pertenecen a R cuadrado. Ya, punto. ¿Listo? Porque no hay restricciones. ¿Vale? Y para K, ¿cuál sería el dominio? Listo. Fíjense que en este caso, lo que tenemos es x, y, z que pertenecen a R al cubo, ¿cierto? Tal que Diana propone una opción, pero esa opción no es suficiente, ¿sí? Bueno, K la tenemos acá, es así. Logaritmo natural de 25 menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos z al cuadrado. Sí, miren acá. ¿Sí? Este es uno de esos casos donde no hay una manera más sencilla de escribirla que la que está para la operación, ¿cierto? Entonces sería 25 tiene que ser mayor que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Porque, digamos, el que pone Diana, creo que lo que quiere decir es que x, y y z sean diferentes de 5, no x al cuadrado, y al cuadrado y z al cuadrado. ¿Sí? Pero con eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque pues todos pueden ser menores que 5. Por ejemplo, eh, pueden ser 4 todos. 4 al cuadrado da 16. Más 16, eso da 38. ¿Sí? No, 48, ¿cierto? Que 25 menos 48 sería menos 23, ¿cierto? Que es un número negativo y no podríamos sacarle logaritmo. Entonces la manera de escribirlo sería esta, ¿vale? 25 mayor que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y ahí ya le están dando las condiciones a x, y, z. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces eso sería todo por hoy. Eh, Aquí tienen las reglas generales para ese tipo de problemas. Entonces, ustedes tienen que revisar que no haya divisiones por cero, que no hayan raíces pares de números negativos y que el logaritmo sea para números, no hayan logaritmos de números menores o iguales que cero. ¿Listo? Y pues las restricciones por la naturaleza del problema, por ejemplo, que si es una función de producción, y yo les digo, vamos a usar para producir queso y jamón y pan, pues obviamente uno ya sabe que no van a haber cantidades ni negativas de queso, ni de jamón, ni de pan, eso no puede pasar, pues no tiene sentido. Entonces, esa es otra restricción, pero es ya cuando sean problemas, digamos, de algún tipo, aplicaciones, mejor dicho. ¿Listo? Entonces, por ahora, eso sería todo. Nos veríamos el próximo lunes y continuaríamos con el tema de los campos escalares, ¿vale? Listo, muchachos. Nos vemos el lunes, ¿vale?